Buen día, mi nombre es Isabela Benavides de la Cruz y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la forma armónica y compleja de la serie de Fourier. Esta presentación está dirigida a los docentes Peter Thompson, Marta Delgado, Lizeth Tello y a mis compañeros de clase del curso Matemáticas Aplicadas. Quiero comenzar con una pequeña introducción, y es contándoles que las ondas armónicas continuas no existen realmente, ya que todos los movimientos ondulatorios están limitados tanto espacial como temporalmente. Utilizando el análisis de Fourier y la transformada de Fourier, se pueden escribir formas de ondas más complejas como las que producen los instrumentos musicales. El análisis de Fourier surgió a partir del intento de este matemático francés por hallar la solución a un problema práctico, la conducción de calor en un anillo de hierro. Él demostró que se puede obtener una función discontinua a partir de la suma de funciones continuas. Esta tesis fue defendida por Fourier ante la Academia Francesa, lo que motivó severas objeciones de los matemáticos más importantes de su época, tales como Lagrange, Laplace, etc. Empecemos hablando de las series de Fourier. Las series de Fourier nos permiten modelar cualquier señal periódica arbitraria con una combinación de senos y cosenos, más específicamente como una suma infinita de funciones senos y cosenos de distintos periodos. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué se querría expresar una función como una suma infinita de senos y cosenos? Bueno, Fourier estuvo interesado en resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales cuya solución es más sencilla si se tiene senos y cosenos y no tan sencilla si se tiene una función f de x arbitraria. Pasemos ahora a la serie trigonométrica de Fourier. El descubrimiento de Fourier se puede resumir en que una función periódica no senoidal puede ser representada como una infinita suma de senoides. Para ello es muy importante que recordemos el concepto de función periódica, que es aquella que se repite cada t mayúscula segundos. De manera matemática lo podemos expresar así, y es que el valor que toma la función al evaluarse en un valor t es el mismo valor que toma si se evalúa en t más una cantidad entera de veces superior. De esta manera, el teorema de Fourier enuncia que toda función periódica de frecuencia omega se puede expresar de esta manera, que f de t es igual a un coeficiente a sub 0 más a sub 1 coseno de omega t más b sub 1 seno de omega t y así hasta el infinito. ¿Por qué? Porque miremos que aquí tenemos 1, 1 que acompaña a omega t, 1 con el b y 1 que acompaña a omega t en el seno. Luego tenemos 2, 2, 2 y así como les digo hasta el infinito. Por tanto, se puede mostrar de esta manera o simplificar de esta manera más resumida, donde nos dicen que f de t es igual a sub 0 medios, que es el valor promedio de la función, más la suma desde n igual a 1 hasta infinito, perdón, de esto que tenemos acá, donde a sub n y b sub n se conocen como los coeficientes de Fourier. Y a todo esto se le llama serie trigonométrica de Fourier para la función f de t. Definimos entonces nuestra frecuencia fundamental, que es igual a 2pi sobre el periodo, por tanto va a estar en radianes sobre segundo. A las senoides seno de n omega t y coseno de n omega t se les llama armónicos enésimos de f de t. Y estos enésimos armónicos se pueden relacionar como múltiplos de la frecuencia fundamental, de manera que omega sub n va a ser n veces la frecuencia fundamental. Para el análisis de Fourier es necesario estudiar algunos criterios, los cuales no son condiciones necesarias, pero sí suficientes para que la serie de Fourier exista. Antes de decirles como tal cuáles son estas condiciones, que se llaman condiciones de Dirichlet, quiero explicarles bien a qué se refiere cuando se dice que no son condiciones necesarias, pero sí suficientes. Y es que hay algunos casos en los que la serie de Fourier existe y sin embargo la función no cumple en su totalidad las condiciones de Dirichlet. Sin embargo, si una función cumple estas condiciones, automáticamente su serie de Fourier existe. Es decir, que no existe una relación de ambivalencia entre estas dos proposiciones. Reitero, si la función cumple las condiciones, entonces automáticamente su serie de Fourier existe. Pero que la serie de Fourier exista no es garantía de que se cumplan todas las condiciones de Dirichlet. Ahora sí, miremos cuáles son. Que f de t es univaluada en todas partes y satisface la definición matemática de una función.
Asimismo, que esta función tiene un número finito de discontinuidades en un periodo y que tiene también un número finito de máximos y mínimos en un periodo, así como que tiene que cumplir que la integral desde t sub 0 hasta t sub 0 más el periodo del valor absoluto de f de t de t tiene que ser menor que infinito para todos los valores de t sub 0. A estas condiciones, como ya les mencioné, se les llama condiciones de Dirichlet. Y a partir de estas condiciones se vuelve primordial determinar los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n, lo cual se conoce como el análisis de Fourier. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, la definición que nos diste de la serie trigonométrica de Fourier tiene algo de diferencia con la definición conocida que nos dieron nuestros compañeros en las anteriores exposiciones. Y es por eso que traje en esta diapositiva la definición conocida que tenemos tanto de la serie de Fourier como de sus coeficientes. Observemos también que aquí tenemos un intervalo centrado en cero, es decir que esta distancia L va a ser la longitud entre el 0 y cualquiera de los extremos del intervalo. Entonces, vamos a hacer una aclaración para mostrarles que la forma trigonométrica que yo les di es exactamente igual a la definición que ya teníamos de la serie de Fourier. Vamos a llamar 1 a la forma trigonométrica que les di y 2 a la definición conocida y las vamos a comparar. ¿Por qué f de t y por qué f de x? Bueno, ustedes saben que la variable independiente la podemos llamar como nosotros queramos, que generalmente le llamamos x y cuando depende del tiempo le llamamos t. En fin, eso no es un problema. Después tenemos a sub 0 medios y a sub 0 medios, todo va igual. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito está igual, simplemente que acá se lo está separando, pero conocemos las propiedades, entonces esto es igual. A sub n y a sub n, coseno y coseno, b sub n y b sub n, seno y seno. Lo único de diferente es lo que está dentro de los paréntesis, que pues es tanto del coseno y seno, porque son los mismos. Sabemos que en la serie de Fourier se tienen estos cosenos y senos con la misma frecuencia y diferente amplitud. Entonces, vamos a comparar estos dos para ver si nos están diciendo lo mismo, con dos conceptos. Primero, el de la frecuencia fundamental, que ya lo hablamos, y segundo, que el periodo es 2 veces L. Como les digo, cuando el intervalo está centrado, ese L viene siendo la distancia desde el 0 hasta cualquiera de los extremos del intervalo. Y comparamos. N omega t es igual a n pi t sobre L. Entonces reemplazamos la definición de frecuencia fundamental, 2pi sobre periodo, y miramos que en ambos lados tenemos npi, por tanto los cancelamos. Y ahora nos queda esto, de donde acá abajo, en vez de t mayúscula, que es el periodo, vamos a reemplazar esta definición, que es 2L. Y así cancelamos estos dos, y nos queda que t sub L es t sub L, es igual a t sub L. Por tanto, estas dos, la 1 y la 2, nos están diciendo exactamente lo mismo. Ahora les presento entonces un resumen de la serie trigonométrica de Fourier, en donde tenemos su definición y sus coeficientes. Y podemos hablar ya de la forma armónica de la serie de Fourier. Y así como en términos generales, la forma armónica para una función periódica es esto que tenemos aquí, donde nos dicen que la función es un coeficiente a mayúscula sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 a infinito de un coeficiente a mayúscula sub n por el seno de n omega x más phi sub n. Y también se puede expresar de esta manera, donde vemos que la única diferencia es que se pasa de seno a coseno, de un más a un menos y de phi sub n a psi sub n. Entonces, en resumen, podríamos decir que la forma armónica sería representar la serie de Fourier, bien sea en términos de seno o de coseno. Acá tenemos las definiciones de los coeficientes y las cosas que necesitamos, pero ahorita pueden mostrarse un poco confusas, ya vamos a ver de dónde sale. Vamos a partir de la serie trigonométrica de Fourier, que es a sub 0 medios, bueno, lo que ya conocemos, y se aplica a cada par de términos de la misma frecuencia el procedimiento habitual para reducir la suma de un seno y un coseno del mismo ángulo a un solo término. Para que esto no suene en chino, lo único que vamos a hacer es multiplicar y dividir por esta raíz,
que sabemos que no estaríamos afectando, porque si tenemos un número y lo multiplicamos y dividimos por algo, pues va a ser el mismo número. Entonces, tenemos acá el triángulo de la figura con las relaciones trigonométricas correspondientes, donde tenemos el triángulo rectángulo, vamos a llamar a los catetos A sub n y B sub n, y por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa va a ser esto que tenemos aquí, y a estos ángulos los vamos a llamar phi sub n y psi sub n. Otra cosa que por cuestiones de simplificarnos la vida y que no nos queden tan largas las expresiones, a esta raíz, es decir, a la hipotenusa, la vamos a llamar A mayúscula sub n. Y ahora utilizando el famosísimo SOHCAHTOA y teniendo aquí nuestro triángulo para guiarnos, vamos a sacar el seno del ángulo, que es opuesto sobre hipotenusa, es decir, A minúscula sub n sobre A mayúscula sub n, de donde despejamos A minúscula. Asimismo, el coseno adyacente sobre hipotenusa, despejamos B sub n, y la tangente opuesto sobre adyacente, de donde pasamos este tangente al otro lado como arco tangente para despejar el ángulo. Entonces, teniendo la forma trigonométrica, pero multiplicada por estas raíces, que sabemos que las llamamos A sub n, entonces las reemplazamos, y esto que obtuvimos como A sub n y B sub n, lo reemplazamos aquí y acá, teniendo esto. Miramos que tenemos arriba y abajo A mayúscula sub n, por tanto los podemos cancelar. Y ahora tenemos esto, que es lo mismo que está acá, lo pasé. Y miramos que esto nos recuerda a esta identidad. Entonces, tenemos un seno, coseno más coseno, seno, de dos ángulos. Por tanto, como es un más, tenemos el signo de arriba, entonces nos quedaría como el seno del primero más el segundo. Y a este A sub 0 medios también para que nos quede más sencilla la expresión, lo vamos a llamar A mayúscula sub 0. Y así hemos llegado a la forma armónica de la serie de Fourier en términos de seno, recordando la frecuencia fundamental, este A sub 0, este A sub n, que es la raíz, y la definición o lo que obtuvimos para nuestro ángulo phi sub n. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ya tenemos la serie de Fourier, pero ¿cómo se calculan los coeficientes? Entonces, los coeficientes se calculan exactamente igual con las fórmulas habituales, por eso no hay problema. Y ahora, como ya utilizamos este ángulo phi sub n, vamos a utilizar el ángulo psi sub n. Y tenemos que el seno sería opuesto sobre hipotenusa, el coseno adyacente sobre hipotenusa y la tangente opuesto sobre adyacente. Análogamente lo que hicimos con el anterior ángulo, vamos a despejar B sub n, A sub n y el ángulo. Y nuevamente reemplazamos aquí, acá, y estas raíces, como ya sabemos que las llamamos A sub n, las reemplazamos y ahora llegamos a esta expresión que nos recuerda también a esta identidad. Miremos que aquí tenemos un más, entonces como es el signo de abajo, ahora vamos a poner también el signo de abajo de acá, por tanto nos queda el coseno de esto menos esto. Y tal cual lo conocíamos, A sub 0 mayúscula, que es A sub 0, A minúscula sub 0 sobre 2, y A sub n, que también sabemos pues que es la hipotenusa del triángulo. Entonces esa sería la forma armónica de la serie de Fourier, pero ahora en términos de coseno. Y tenemos la forma armónica de la serie de Fourier, un resumen que les planteé en donde está el término de seno, en términos de seno y en términos de coseno, y las definiciones que necesitamos, que en este caso pues es A sub 0, que es la mitad del coeficiente que ya conocemos. Entonces en vez de un 2 colocamos un 1, y también el A sub n, que es la hipotenusa o la raíz por el teorema de Pitágoras. Y ahora sí, podemos pasar a la forma compleja de la serie de Fourier. Entonces, si f de x, una función suave a trozos definida en cierto intervalo, entonces esta f de x se puede escribir como una serie de la forma que tenemos aquí, que como vemos es la forma trigonométrica, los coeficientes que ya conocemos, pero nos están diciendo función suave a trozos. Entonces recordemos ese concepto. Una función suave a trozos es aquella que puede tener discontinuidades pero de salto finito y que en cada trozo se puede derivar la función o subdividirlo para que esto sea posible. Suena un poco enredado, vamos despacio. Primero,
discontinuidades. Para hablar de discontinuidades, empecemos hablando de una función continua. ¿Qué es una función continua? Les recuerdo, aquella que podemos dibujar en una hoja siempre sin levantar el lápiz de esta. En este caso, si nosotros quisiéramos dibujarla, vamos hasta aquí y aquí tenemos que obligatoriamente levantar el lápiz, por tanto ya no es continuo. Esto es una discontinuidad. Y este salto finito, sí, miremos qué pasa de este punto a este punto y corre o salta ¿cuántas unidades? 1, 2, 3 y 4. Por tanto, es una longitud finita la que salta. Y que en cada trozo se puede derivar la función o subdividirla para que esto sea posible. Nosotros sabemos que hay algunas veces, por ejemplo, cuando hay un pico, que en este pico no se puede derivar. Entonces, la definición nos está diciendo que nos admite, si esto es un trozo, nos admite subdividir este trozo para que estos subtrozos sí puedan derivarse. Entonces, en ese caso, nos quedaría un trozo así y otro trozo así, subtrozos. Y estos subtrozos sí se pueden derivar. Por tanto, eso es lo que nos quiere decir la definición. Y ahora también les recuerdo algo en este punto, y es que a medida que en esta sumatoria se agregan más y más términos, es decir, a medida que este n crece y se acerca a infinito, la serie de Fourier converge a la función original. Por tanto, cuando nosotros tenemos una discontinuidad, es imposible que esta serie esté tanto acá como acá, es decir, que converge a este punto y a la vez converge a este punto, eso no se puede. Por tanto, cuando hay un salto, la serie converge al punto medio. En este caso, como el salto es de 4, converge a 2 de cada uno de los puntos. Entonces, sería y corresponde al punto que ven en pantalla, el que está marcado con el puntero. Entonces, con esto claro, ya podemos continuar. Y es que ya tenemos una forma de representar una función en tanto sea suave a trozos como senos y cosenos, pero ahora queremos representarla mediante exponenciales complejas. Por tanto, tenemos que recordar la fórmula de Euler, de donde se obtiene esto que tenemos aquí. Y bueno, partiendo nuevamente de la forma trigonométrica, vamos a reemplazar este coseno y este seno por esto que tenemos aquí. En este caso, teta vendría siendo n omega x. Y es lo único que hacemos acá. Aquí repartimos este a sub n medios para todo esto. Y recordamos, miremos que aquí en los denominadores tenemos i. ¿Qué pasa cuando tenemos i? Tenemos esta formulita que también la podemos obtener racionalizando, que 1 sobre i es igual a menos i. Es decir, que estos i que están en los denominadores los podemos pasar al numerador, pero con el signo contrario. Entonces, aquí miremos que este i pasa acá y este más pasa a ser menos, y que este i pasa arriba, pero que este menos pasa a ser más. Y ahora miremos que podemos factorizar este Euler con exponente positivo y el de exponente negativo también. Entonces, si factorizamos, tendríamos esto, y a este a sub 0 medios, así como hicimos en la forma armónica. Ahora lo vamos a llamar d sub 0 para simplificar. Y esto que tenemos en este cuadrito amarillo lo vamos a llamar d sub n. Y bueno, lo que haríamos pues sería a este otro cuadrito ponerle otro nombre, pero miremos que es el conjugado de este cuadrito de acá. ¿Qué es el conjugado? Recordemos, si tenemos un número imaginario, el conjugado de ese número va a ser cambiarle el signo a la parte imaginaria, que es lo que tenemos acá. Este es el que tiene un i, este es el que tiene un i, acá tiene menos y acá tiene más. Por tanto, es el conjugado y vamos a reemplazar esto que está en amarillo en la serie para que nos quede de esta manera. Entonces, recordamos que llamamos de sub 0, que llamamos de sub n y que llamamos de sub n conjugado y las definiciones tradicionales de los coeficientes de Fourier. Entonces, el d sub 0, que es la mitad del coeficiente a sub 0. Como acá tenemos un 2, ponemos un 1 y listo, ya tenemos. Y ahora vamos a calcular el d sub n.
Entonces, lo primero que podemos hacer es factorizar un 1 sobre t, porque miramos que es un factor común entre los dos, entonces lo sacamos. Y otra cosa que podemos hacer es unir estas integrales. ¿Por qué? Porque ambas tienen los mismos límites de integración, que van desde d hasta d más el periodo. Otra cosa, aquí podemos factorizar este f de x y nos queda coseno de n omega x menos i por seno de n omega x. Y es de esta forma, nuevamente, con las fórmulas de Euler, tenemos esto de la derecha y lo vamos a expresar como esto de la izquierda, donde nuevamente teta, en este caso es n omega x. Y ahora, ya calculamos d sub n y tendríamos que calcular el conjugado. Como es el conjugado, entonces a partir de este simplemente lo calculamos. Y algo que podemos notar es que d sub n conjugado es lo mismo que d sub n, pero en cada n cambiando por menos n. Entonces, ¿dónde tenemos n aquí? Aquí. Si lo cambiamos por menos n, efectivamente conseguimos lo que tenemos acá, porque nos quedaría menos n y menos por menos es más. Tenemos que tener esto bien en cuenta para lo que vamos a hacer ahora. Miremos que este de sub n, entonces ahora, por lo que les digo, lo vamos a cambiar acá. Y en realidad, ¿qué se está recorriendo en esta serie? Este n va creciendo, va a ser 1, 2, etcétera. Pero acá, cuando, por ejemplo, n vale 1, acá es menos 1, porque en cada n hay un menos. Si n vale 2, entonces ahora va a ser menos 2, acá también. Y en realidad, lo que se estaría recorriendo no sería desde 1 hasta infinito, sino desde menos 1 hasta menos infinito, si cambiamos estos límites y este menos n por n. Entonces, vamos a hacer eso, cambiamos los menos n por n y los límites de integración serían desde menos 1 hasta menos infinito. Pero nosotros sabemos que en las series, abajo o generalmente abajo se pone el valor menor y arriba el mayor. Entonces, es lo mismo decir que va desde menos 1 hasta menos infinito que desde menos infinito hasta menos 1. Y es lo que hicimos aquí. Y otra cosa es mirar que este d sub 0 en realidad está siguiendo el mismo patrón que lo que está dentro de la serie. Y lo vamos a ver mejor si lo expresamos así. ¿Lo estamos afectando? No, porque tendríamos un Euler a la 0 o cualquier número a la 0 sabemos que nos va a dar 1. Entonces d sub 0 por 1 es d sub 0. Pero si lo expresamos de esta forma, podemos mirar con muchísima claridad que se está comportando tal cual como si estuviese dentro de esta serie. Por tanto, podemos unir estos dos términos y ya no diciendo que va desde 1 hasta infinito, sino que diciendo que va desde 0 hasta infinito. Y ahora miremos que lo que tenemos dentro de estas series es exactamente lo mismo. Por tanto, acá está recorriendo desde 0 hasta infinito y acá está recorriendo desde menos infinito hasta menos 1. Por tanto, estaría en total recorriendo desde menos infinito hasta infinito y dejamos lo que está dentro. Y así hemos llegado a la serie compleja de Fourier. Aquí tenemos el resumen, su forma, la definición de d sub n y la definición de nuestra frecuencia fundamental. Y esta expresión nos ayuda a calcular ciertas series de una forma más sencilla. Por ejemplo, la serie de Fourier de una función exponencial se facilita mucho más con esta fórmula que con la de senos y cosenos. Pero hay un caso especial en el que, por ejemplo, cuando nosotros acá en la forma que conocemos, que dimos ahorita, tenemos problemas al evaluar este n cuando n vale 0, por ejemplo, si tenemos un n en el denominador, cuando ese n sea 0, eso se indetermina, porque sabemos que no podemos tener 0 en el denominador. Entonces, en ese caso, lo que se hace es sacar el término de sub 0 y quitarlo también de esta parte. Vamos a decir que va desde menos infinito a infinito, pero sin tomar el 0, es decir, excepto el 0. Y esta también es una forma de la serie compleja de Fourier. Es exactamente lo mismo que la anterior, pero sería más fácil calcularlo siempre con esto cuando no haya problemas. Y si se presenta ese inconveniente, pues tenemos que usar esta forma. Aquí por eso les puse la definición de D sub 0, que ya lo habíamos calculado,
nuevamente la definición de d sub n y de omega. En algunos libros se plantea la serie compleja de Fourier así, y como sabemos, es exactamente lo mismo, solo que con esa particularidad. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo en el que no tenemos ningún problema, ninguna particularidad, por tanto vamos a utilizar la primera forma y vamos a tener que calcular solo el d sub n. Y les voy a proponer un ejercicio en el que sí hay problema para que ustedes lo miren cómo funciona y lo trabajen en este rato de los trabajos en grupo o si quieren después, y si tienen alguna duda, por supuesto me pueden preguntar. Entonces, tenemos que calcular d sub n y omega. Empecemos con omega, que es más fácil. Sabemos ya que nuestro L vale pi y que el periodo vale 2pi. Por tanto, nuestro omega sería 2pi sobre 2pi, que es 1. Y acá tenemos d sub n. ¿Qué podemos reemplazar aquí? Primero el periodo, que sabemos que es 2pi, los límites de la integral y la función, que sabemos que es Euler a la ax. Y calculamos entonces, aquí como tenemos la misma base, podemos sumar los exponentes, nos quedaría esto, y si factorizamos este x, nosotros sabemos que la integral de un Euler a la algo x es igual a Euler a la algo x sobre ese algo. Eso es lo que hicimos aquí. Tenemos los límites de la integral y vamos a evaluar. Entonces, esto evaluado en pi menos esto evaluado en menos pi. Y nos quedaría esto que tenemos aquí. Hacemos simplemente operaciones y miramos aquí que llegamos a un Euler a la menos IN pi, que se parece a esta forma que tenemos aquí, y acá tenemos un 1 positivo. Es decir, que nuevamente usamos las fórmulas de Euler teniendo esto que está entre los paréntesis. Y ahora recordemos, el seno de un múltiplo de pi es 0 y el coseno de npi, de un múltiplo entero de pi, es menos 1 a la n. Por tanto, si reemplazamos esto, pues sabemos que estos que están acompañados con senos se anulan y nos quedaría esto que tenemos aquí. Y ahora miremos que podemos recordar la definición del seno hiperbólico de x, siendo que es Euler a la x menos Euler a la menos x sobre 2. Tenemos esto que está acá arriba, sí, y nos faltaría un 2 en el denominador, que lo tenemos acá. Por tanto, aquí los separé para que observemos mejor la forma, y esto que tenemos aquí lo podemos reemplazar por el seno hiperbólico de x, que en este caso nuestro x es a pi. Por tanto, reemplazamos y así hemos calculado nuestro d sub n. Ya tenemos el omega, entonces simplemente reemplazamos. Omega es 1, entonces reemplazamos el d sub n y ponemos el Euler a la in omega x, que es de la forma, y hemos llegado al fin del ejercicio. Ahora, como les digo, les propongo este ejercicio. Tienen que calcular la serie compleja de Fourier de la función diente de sierra. Es un caso especial. Esta es la función diente de sierra, que se define así para el intervalo que nos están dando, que va de 0 a un periodo, y nos están diciendo que f evaluada en t más el periodo es igual a f de t. Entonces, esta es la definición de una función periódica en donde pues nos están diciendo que el periodo es t mayúscula. Por si no lo recuerdan, entonces les muestro aquí la función diente de sierra. A va a ser el valor o la altura que alcancen estos piquitos, estos dientes. Y por ejemplo, si A es negativo, pues estos no serían así como están en verde, sino que irían así. Y pues T es, digamos, la proyección horizontal o la longitud que alcancen en el eje horizontal estos dientes. Entonces, el periodo, como sabemos, sería pi. Y algo importante que ustedes tienen que ver aquí es que desde que nosotros integremos en una longitud de pi, no importa cuál, pero, por ejemplo, si ustedes integran desde menos t medios hasta t medios, tendrían que hacer una integral
hasta aquí y luego otra integral hasta acá, y eso complica los cálculos. Entonces, utilizando lo que nos están dando aquí, sería mucho más fácil integrar desde 0 hasta t. Y así pues calculamos la serie compleja de Fourier. Si tienen alguna duda, estaré atenta. Y eso ha sido todo. Acá tenemos las referencias. Muchísimas gracias por su atención.